y está dentro de en su página y es oficial, digamos, para ellos. Es una fiesta totalmente satánica y se celebra incluso el cumpleaños de Satanás. Es dentro de las fechas donde más ocurren incidentes con niños. Hasta oscuras de profanación en lo que es la Iglesia Católica, como el robo de hostias consagradas para hacer rituales en sus sectas satánicas. Vi el paciente tras de ella, era un paciente amputado de las 2 piernas. No tenía cómo poder estar de pie. En uno de los reclinatorios habían sobre el papel unas huellitas de piecitos pequeñitos, como que alguien hubiera caminado por el reclinatorio. Ahí precisamente hubo un entierro indio. Ghostcast, el podcast donde lo racional y paranormal convergen en nuestra realidad. Semana a semana, descifraremos los más escalofriantes secretos que nos acechan desde las sombras. Prepárate para abrir la puerta y acompañarnos a través de lo inexplicable. Así que ponte cómodo, apaga las luces y exploremos lo desconocido. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Ghostcast. Mi nombre es Luis Salas, en el inframundo me conocen como Lucho. Hoy para este primer episodio me acompañan Andrés Porras. Un saludo para todos los que nos están escuchando y tienen la posibilidad de compartir con nosotros este momento donde vamos a introducirnos un poquito en la oscuridad, un poquito en lo desconocido y explorar esos temas que nos generan tanta pasión y tantos sentimientos encontrados. También me acompaña nuestro querido amigo Esteban Araya. Buenas noches a todos, amigos. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí con ustedes. Y espero que las personas que nos estén escuchando también vayan a disfrutar de este podcast. Hoy muy emocionados de empezar este proyecto, que un día en una conversación de amigos dijimos que bonito tener un podcast, que bonito conversar sobre estos temas que nos apasionan a nosotros y poder compartirlos con ustedes, con la gente que está escuchando. Entonces muy emocionados de iniciar hoy con el buen amigo Lucho, con Porras, que son personas que les apasionan estos temas. Y recordarles que se suscriban al canal de YouTube y al de Spotify, que es donde estaremos subiendo los programas con los diferentes temas que vamos a hablar, y que participen ahí con nosotros, que compartan sus experiencias, que nos cuenten cosas que les hayan pasado. Si tienen algún tema que les gustaría que hablemos, pues nos lo hagan saber, y aquí vamos a estar investigando, indagando y tocando los temas paranormales que tanto nos apasionan. Sí, es que como decía Andrés y Esteban, a nosotros nos gustan los temas estos paranormales, porque creo que los que estamos aquí hemos vivido ciertas situaciones que, por más lógica que le queremos encontrar, no se la hallamos. Y por eso es que este tema que vamos a hablar hoy es un tema que se las trae y es sobre Halloween, y también experiencias que cada uno de los que estamos aquí hemos vivido ya cuando esta fecha se acerca. Bueno, Halloween es un tema que como les decía se las trae, ¿verdad? En esta parte de Costa Rica no se celebra mucho, pero en otros países es bastante celebrado, como en Estados Unidos, Inglaterra, en países anglosajones. Pero vamos a hablar un poquito de los orígenes de Halloween, cómo nació esta celebración, estas fechas. Porritas, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, como dice el eslogan que escogimos para estas transmisiones que queremos hacer, pues vamos a explorar un poquito lo desconocido, y a veces pues es una fiesta que, a pesar de que es muy celebrada, pues es muy desconocida. El nombre como tal es de una derivación del nombre en inglés de la fiesta religiosa que se llama la Víspera de Todos los Santos, que se celebra por la Iglesia Católica los primeros de noviembre.
la iglesia acostumbra un día antes pues celebrar lo que se llaman las vísperas, que sería la víspera de Todos los Santos. En inglés sería la famosísima All Hallows Eve, que es de donde viene el nombre Halloween. Hallows es el plural en inglés de santos, y aquí es donde se conectan las dos partes, digamos, porque en Irlanda, que es donde nace todo esto, hay un seminario, por cierto, muy conocido, que se llama el seminario de All Hallows, el seminario de Todos los Santos, y es precisamente allá en la zona de Irlanda, estos países nórdicos del norte, donde donde surge la festividad de celebrar precisamente a finales de octubre el famoso Samhain, que llaman, que es el final del año para todo este tipo de pueblos que se dedican a la agricultura, que se dedican a vivir de lo que les da la naturaleza, de lo que les dan los bosques, y en ese contexto, en ese tipo de civilización, que nace precisamente la fiesta del Samhain, de donde se deriva el famoso Halloween. Por lo menos así a grandes rasgos lo que es la cultura y el contexto. Sí tenemos que tener en cuenta precisamente esto para poder entender qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que queremos nosotros expresarles, y que ustedes pues se queden con esa inquietud de precisamente dónde es que nace Halloween. Todos conocemos la famosa fiesta de disfraces, conocemos los desfiles, los trajes de monstruos, brujas, fantasmas, tantas películas que se han hecho al respecto, y bueno, a veces nada más conocemos la celebración, pero no conocemos el origen. Estas poblaciones de Irlanda tienen o tenían, porque en realidad esto estamos hablando que son hace 6.000, entre 5.000 y 6.000 años de estos pueblos que se dedican propiamente a la agricultura, a las cosechas, a trabajar la tierra. Y como les decíamos, pues son fechas donde está prácticamente terminando el otoño, prácticamente ya entrando el invierno. Entonces para ellos el subsistir, la vida de sus animales, de sus ganados, gira en torno a todo lo que se puede hacer durante el año antes de que empiece el invierno. En el momento que ya el invierno pues se entra en el país, ya es más difícil cosechar. Entonces esta gente lo que hace es prepararse para hacer un recuento de todo lo que han cosechado durante el año y celebrar, como es la fiesta del Samhain, el famoso fin de año de los celtas. Es un fin de año donde se celebra prácticamente como una fiesta, así como celebramos nosotros el fin de año nuestro con abundancia, con comida, con baile, con música. Hay que tener en cuenta también el tipo de consumo que tenían estos pueblos, el consumo tanto de la abundancia en la comida como la abundancia en el alcohol. Y parece que a raíz de ese tipo de celebraciones, a raíz de esa manera de vivir de las cosechas, surge dentro del pueblo pues un tipo de religiosidad, digámoslo de una manera, que son los famosos y conocidos sacerdotes de una casta específica, que son los druidas. Evidentemente habían pues varios sacerdotes, pero los que se hicieron como más populares fueron los druidas específicamente. Fueron ganando terreno y parece que eran los encargados de todo lo que tenía que ver con la religiosidad que practicaban estas personas. Estamos hablando de personas meramente y totalmente paganas en el buen sentido de la palabra, gente que está totalmente arraigada al suelo, a lo que les puede producir la lluvia, los bosques. Es una conexión muy profunda con la naturaleza. De hecho, a estas alturas todavía se hace
se hace mofa de esa conexión espiritual de la gente de Irlanda, y que es muy común ver tal vez en alguna película, en fábulas o en algún dibujo animado, relacionar un irlandés o a Irlanda con los duendes, estos duendecillos de traje verde, con las hadas. Esto es porque precisamente ellos tenían o tienen todavía algún apego a esa cultura religiosa de que la tierra, el suelo, los bosques, las cosechas, todo se rige por los espíritus que cuidan de esos elementos. Entonces, obviamente, como todo depende de lo que les pueda dar la naturaleza, ellos divinizan o ven como buenos a esos espíritus, y para congraciarse pues con ellos, es donde esta casta de sacerdotes druidas pues entra en función. Y esos son los expertos como de conectar la vida del pueblo con la espiritualidad de estos seres del bosque. Entonces son los que se encargan de hacer ofrendas, de hacer cultos, de hacer ritos, y dentro de todo eso pues hay maneras de ofrecer ciertas cosas para obtener ciertos beneficios, que eso lo podemos ver más adelante en el tema de bueno, yo te doy algo a cambio de recibir algo, el famoso truco o trato. Viene más o menos por esta práctica de estos sacerdotes, que pues eran los que se encargaban de hacer las ofrendas, y obviamente mientras más preciada era la ofrenda, más beneficios obtenían ellos de los espíritus. Básicamente por ahí es de donde sale la fiesta, o sea, la celebración como tal es del fin de año de los celtas, que tienen este tipo de espiritualidad, que tienen este tipo de ritmos social, económico, de vivir de las cosechas, y el nombre viene de la deformación del All Hallows Eve, que es la fiesta cristiana de la víspera de Todos los Santos, que es también el 31 de octubre. Entonces es como mezclar los dos, y de ahí nace una fiesta con el nombre de Halloween, y que muy al contrario de lo que nosotros vemos, pues tiene unas entrañas un poquito oscuras, turbias, y que no tiene nada que ver con lo que con el origen. En realidad es una fiesta que se ha deformado, y que por dicha a estas alturas se ha como vuelto un poquito más infantil, pero que sí tiene tintes un poquito oscuros y muy turbios, la verdad. Sí, es que yo había escuchado que precisamente en esa celebración de los celtas, ellos también creían que el mundo espiritual se entrelazaba con el mundo físico, y precisamente para ahuyentar los espíritus, ellos se ponían máscaras para ahuyentar estos espíritus malignos que podían visitar la tierra en esa fecha. De hecho sí, tienen la celebración precisamente, digamos que es más o menos como al medio de dos etapas en las que ellos lo dividan, que era como una etapa de luz, todo lo que tiene que ver el verano y la primavera, y una etapa de oscuridad, que es el otoño y el invierno. La fiesta está en medio de esa luz, y donde empieza a entrar las tinieblas del invierno. Por ahí también va un poquillo el tema de la oscuridad que tiene la fiesta. Sí, yo creo que también de ahí viene, por ejemplo, el uso de máscaras y de trajes, que también ahora en la actualidad Halloween ha evolucionado de una forma que también se le da como un lado divertido, podría decirse así, en el que incita, se puede decir, a los niños a participar y disfrazarse de su superhéroe favorito, su personaje favorito. Esteban me comentaba antes de empezar que él estuvo en Estados Unidos en una de estas celebraciones, y él pudo vivir plenamente esta celebración. ¿Cómo lo viviste allá? Sí, correcto, Lucho. Nombres también quería decir que es súper interesante todo lo que nos comenta Andrés, ¿verdad?, sobre el origen de esta fiesta, porque ahora que comentar lo de la situación de Estados Unidos, efectivamente en el año pasado, en el 2023, yo estuve por allá en el estado de Florida, en los Estados Unidos, y eso es una fiesta nacional, ¿verdad? Para allá es parte de la cultura de ellos. Es impresionante ver, si aquí a veces vemos ciertas manifestaciones
que fiestas, que disfraces y esta clase de cosas, pues estar allá en Estados Unidos, pues obviamente es una celebración muy grande, muy celebrada para ellos, desde horas de la mañana. Yo creo que les comentaba la vez pasada que el hecho de ir a desayunar a las 8 de la mañana, vos ya ves a las personas disfrazadas, la gente feliz, es un día festivo para ellos, lo esperan con muchas ganas para poder disfrazarse, para hacer el tradicional recolección de dulces, de chocolates, que ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Y como les digo, la gente totalmente disfrazada, niños, adultos, y conforme pasan las horas del día, entre más de noche se hace, pues sí, ya se ven fiestas, los disfraces súper elaborados, muy chivas los disfraces que ellos utilizan, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente es una fiesta, y me llama mucho la atención ahora que Andrés nos comentaba esto, que por lo menos yo personalmente pensaba que era una fiesta muy, muy gringa, muy norteamericana, y ve que estaba totalmente alejado de la realidad, ¿verdad? Fue una celebración que inició en países celtas, como Escocia, como Irlanda, y eso se fue expandiendo hasta llegar a nuestro continente, América, y ahora es una fiesta que guarda su esencia, pero también se ha ido transformando en otras cosas, tanto como lo decíamos, cosas infantiles y cosas oscuras, ¿verdad? Que también tienen un trasfondo ahí turbio. También quería hacer un pequeño paréntesis, Lucho, Andrés, comentarle a todos los amigos que nos están escuchando, que ojalá que sean muchos, que este podcast está dirigido a poder conversar sobre estos temas. No hay ningún afán de criticar ni de juzgar a nadie. Sabemos que obviamente hay muchas posiciones encontradas, hay gente que cree en estas situaciones, hay gente escéptica, entonces es un conversar, es un compartir. Aquí no vamos a criticar a nadie ni a juzgar a nadie por sus creencias, más bien entre más personas puedan comentarnos sus experiencias, sus creencias, pues creo que va a ser más enriquecedor. Entonces, para aclararle eso a los amigos que nos estén escuchando, y más bien invitarlos a participar activamente con nosotros. Y pues sí, repito, la celebración allá en Estados Unidos es algo muy bonito, algo muy grande, y es una locura total por allá. Sí, es que como lo dice Esteban, uno ve en las películas o en las series que uno ve por televisión, ve todas estas celebraciones y uno ve cómo se preparan allá, ¿verdad? No pueden faltar los dulces, no pueden faltar los trajes, y es algo que se inculca desde niños. Entonces ellos crecen con esta celebración como parte de su cultura. Pero también hay cosas que ya se van un poquito más profundas, más oscuras, y que creo que pasan desapercibidas. Por ejemplo, Andrés me daba antes de empezar unos datos que a veces en esas fechas es cuando más o menos se pierden las mascotas, se roban los gatos. Sí, porque de esto que dice Esteban, de que bueno, más allá del lado inocentón que tiene y divertido, pues también hay gente para todo. Entonces no deja de ser una fiesta oscura, donde bueno, no hay que ir muy largo. El sacerdote de la iglesia satánica, LaVey, y está dentro de su página, y es oficial, digamos, para ellos. Es una fiesta totalmente satánica, y se celebra incluso el cumpleaños de Satanás, así como está, así es como dice, por lo menos en la página de ellos. Entonces ya vemos que pues se va mezclando un poquito la parte divertida del terror, de los fantasmas y murciélagos y brujas, a algo que ya de verdad sí es un poquito más palpable, que es el hecho de la parte fea, la parte oscura, la parte ya satánica. Y bueno, eso que decís vos de que se pierden mascotas. Estaba viendo ahora temprano también una estadística de que es dentro de las fechas donde más ocurren incidentes con niños, desde chiquitos que se pierden, accidentes con niños,
o sea, el hecho de andar en la oscuridad, tal vez sin linternas. Son chiquitos que tal vez andan sin supervisión de los papás, porque es una fiesta donde va mucha gente, entonces todo el mundo anda por la libre en la calle y se presta también para, como les decía, hay gente para todo, para incluso entrar un poquito en el vandalismo. Y ya no digamos vandalismo de ir y apedrear una casa o hacer ya bromas pesadas, sino que ya también pues ya afectar a personas y gente que aprovecha el tema de ir disfrazado para ya cometer delitos, ya delitos fuertes, delitos de incluso asesinatos. Y bueno, hay tantas historias y noticias al respecto, tantas películas que se han hecho sobre casos también de situaciones que han pasado precisamente en la noche de Halloween, porque se aprovecha el disfraz, se aprovecha la noche, se aprovecha lo oculto para hacer fechorías, para hacer maldades. Y por supuesto la parte espiritual es un poquito más fuerte. Y sí, Andrés, el otro día nos comentabas que también ahora que mencionas vandalismo y esto, ya situaciones más graves o más hasta oscuras de profanación en lo que es la Iglesia Católica, como el robo de hostias consagradas para hacer rituales en sus sectas satánicas y todo este tipo de cosas que ya no es, como decís vos, un vandalismo de ir a rayar una pared o ir a apedrear una casa, tirarle un huevo a la puerta de la casa de alguien que no te quiso dar dulces, sino ya estamos hablando de temas mayores. Sí, ya, bueno, el hecho de tener que resguardar los cementerios, porque se vandalizan tumbas, porque gente llega a robar desde lo mínimo, robar tierra, hasta ya y profanar tumbas, tratar de sacar prendas o ojalá algo del cadáver que está ahí, del difunto, porque todo esto, como les decía, se presta para también el satanismo. Y ya está la parte pues que se pone un poquito más turbia, y la parte que oculta mucho el disfraz y la alegoría de los chiquitos, que es una fecha donde se aprovecha para hacer sacrificios. Todos estos grupos satanistas, brujas, gente que relacionada con la magia negra o la magia blanca, porque al final son colores muy bonitos, pero la magia sigue siendo magia o hechicería. Y obtener todo este montón de ingredientes, de elementos que le puedan aportar a sus hechizos, a sus embrujos, a sus amarres, pues se aprovecha. Y no solo propiamente en la fecha, sino ya desde días antes. Eso que decía Lucho, que ya se empiezan a perder mascotas porque hay que hacer sacrificios, ya se empiezan a perder elementos en los cementerios, se empiezan a robar tierra. Y ese dato que decías, que es muy curioso, que por lo menos en la Iglesia Católica sí se da un fenómeno, y es que hay que tener mucho cuidado con por lo menos con las hostias, que es lo que los católicos tienen la creencia que es el cuerpo de Cristo. Así hay reportes de que llega gente tal vez a la fila a comulgar, y hay que estar pendientes de que comulguen, o sea, de que se coman el pedacito de pan, porque hay gente que se lo lleva. Y eso sería, digamos, como lo más suave, digamos, porque ya entra dentro del vandalismo y pues meterse, robar propiamente los agrarios, robarse las imágenes, robarse los vasos o cualquier cosa, porque son cosas que buscan para sus ritos, y son ritos que tienen para ellos poder espiritual. Ya vimos la parte de los celtas, que tenían sus sacerdotes que hacían sus ofrendas y todo el tema. Y pues ellos, hay cosas de esas que siguen manteniendo y tratan de buscar cualquier cosa que tenga algún poder espiritual, algún vínculo con una deidad, y tratan de obtenerlos para hacer sus sacrificios y sus ritos. Sí, correcto. Entonces, ahora que mencionas todas estas situaciones que se dan, recuerdo un testimonio que pueden encontrar en YouTube de un muchacho colombiano que se llama Wilson López, y él explica cómo se fue introduciendo poco a poco en una de estas sectas satánicas, y
como el 31 de octubre para ellos significa como para nosotros el 31 de diciembre. Significa toda una fiesta donde tienen una preparación en la cual van, y como decís vos, recolectando este tipo de elementos, hostias consagradas, de tierra de cementerio, si pueden de hecho profanar alguna tumba y poder robarse algo de un cadáver, pues para ellos eso es muy valioso para poder hacer sus ritos. De hecho, ojalá lo puedan escuchar, es muy bueno, le explica paso a paso, semana a semana antes de ese 31 de octubre cómo se van preparando, y para al final el 31 ya realizar ya rituales ya fuertes, ya oscuros, turbios, como son sacrificios de animales, que gatos negros, que todo tipo de profanaciones y de cosas oscuras para el fin de ellos, que es alabar a Satanás, ¿verdad? Entonces sí es algo bastante fuerte. También, ahora que mencionaste esto, lo de los celtas, que ellos lo hacían como un tipo de ofrenda para poder obtener abundancia en sus cultivos, con sus animales, podemos ver cómo se mantiene hasta el día de hoy esa esencia. Es muy conocido, los niños cuando van a recoger dulces, la frase que ahora mencionabas, truco o trato, o trick or treat, ¿verdad? Que cómo se mantiene esa esencia de que los niños piden un dulce a cambio de no hacer una travesura, de no hacer una maldad, de no lanzar un hechizo, de no tirarte huevos en la puerta, que si bien es cierto puede ser algo inocente, pero vemos que desde dónde viene, ¿verdad? Desde hace muchos años atrás, cómo va cambiando ahí un poquito la costumbre, pero se mantiene la esencia, y con esos pequeños símbolos podemos ver que todo esto tiene un trasfondo, ¿verdad? No fue alguien que se le ocurrió que es Halloween, que qué bonito, vamos a recoger confites, y no es tan superficial como podríamos verlo, sino que todo esto tiene un trasfondo, y que los niños anden disfrazados y recolectando dulces y diciendo esta frase tan conocida, truco o trato, podemos ver que hay algo ahí más de fondo. Sí, es que como lo comentaban Esteban y Andrés, en estas fechas todo esto que pasa a la oscuridad de la noche va abriendo puertas, ¿verdad? Va abriendo, atrayendo energías negativas. Ayer hablando con una persona me decía también que precisamente para contrarrestar todo esto que pasa, grupos cristianos como católicos o evangélicos también se unen para hacer oración y contrarrestar todo esto. Andrés ahora me estaba comentando que él también había participado en uno de estos grupos. Sí, a ver, esto es meramente un más allá del fanatismo y todo. Nosotros lo que queremos presentarles pues es una versión lo más ecuánime posible, y que ustedes tengan la posibilidad de discernir si creen o no. Es parte del entretenimiento que queremos hacer, pero por lo menos de lo que tratamos de investigar para tener material sobre Halloween, alrededor de todo lo que hay desde el origen hasta ahorita 2024, muy en esencia es una fiesta meramente espiritual, y dentro de lo espiritual tenemos lo bueno y lo malo. Entonces eso que les decía de que hay que hacer sacrificios, de que es una fiesta que tiene sangre, o sea, es una fiesta sangrienta en esencia. Evidentemente la otra parte pues y también tiene que tratar de proteger o de cuidar incluso las reliquias pues que tiene que mantener, digamos, en el caso de que no se profane ninguna iglesia, que no se profanen imágenes, los mismos cementerios. Entonces tuve la oportunidad un año, hace como unos 12 años más o menos, de participar en una vigilia. Básicamente es una noche, así como la noche se presta dentro de la oscuridad para hacer cosas dañinas, para hacer cosas satánicas, para hacer ritos, para hacer invocaciones de quién sabe Dios qué cosas.
y se dan manifestaciones espirituales negativas, olores, bueno, todo lo que se llaman vejaciones y todo este tema que podemos tratar también en algún momento. Y pues se hace la otra parte, que es como, bueno, mantenerse en oración, mantenerse rezando, expectantes, vigilando, primero para que no ocurra ninguna desgracia, y segundo para que de alguna manera, como es un tema espiritual, pues tratar de proteger a los que están más desprotegidos. Algo que es muy curioso y que creo que lo hemos mencionado todos los que estamos aquí, es que es una fiesta que al final involucra mucho a los niños, más allá de que sean adultos los que se organizan y van a un bar o en la comunidad. Al fin y al cabo es una fiesta que atrae a los niños. Y escuchaba una vez por ahí algo que no tiene que ver con esto, pero lo traigo para ponerlo en la mesa. ¿Para qué someterse, digamos, a riesgos tontos? Si es muy común, digamos, aquí en nuestro continente, en Centroamérica, por ejemplo, nosotros no podemos ir a caminar a las 2 de la mañana por la calle sin que nos pase nada, digamos. Es un riesgo que uno asume, y es un riesgo que uno conoce, que puede que no te pase nada, pero también es muy probable que sí te pase algo. Entonces, si tenemos nosotros esas consideraciones, digamos, en lo que tiene que ver con salud o con seguridad, por ejemplo, yo me puedo ir para Guanacaste una semana completa y dejar la puerta de la casa sin llavín o sin candado. Probablemente durante esa semana nadie se meta, pero también puede que cuando yo regrese ya me encuentre en la casa vacía y se llevaron hasta la puerta. Entonces, ese tipo de riesgos, si nosotros somos conscientes y somos personas sensatas, son riesgos a los que no nos vamos a someter. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los niños, que son incluso más inocentes y son más vulnerables? Yo no voy a dejar que un hijo mío, que un sobrino mío o lo que sea, cualquier niño, pues si yo no puedo caminar por la madrugada solo, precisamente por seguridad, mucho menos voy a dejar que un niño camine solo en la madrugada, precisamente porque hay que tener mucho más cuidado con ellos. Y a nivel espiritual, pues es lo mismo. Si yo tengo que tener algún cuidado espiritual en cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de prácticas, cierto tipo de ritos que tengo que hacer para que me beneficien o me perjudiquen, para que someter a un niño a que pase por una situación espiritual de esta. Puede que no le pase nada en una fiesta de Halloween, simplemente es una alegoría, ir a recoger confites. Puede que no, pero ¿para qué someterlo a que algún demonio le guste el alma de tu hijo? Correcto, Andrés. Yo tengo una opinión muy, muy personal, que yo creo que cuando se intenta vender una idea de algo malo, obviamente no lo vas a vender como tal, como algo malo. Y en este caso de Halloween, yo creo que se aprovechan del tema infantil, del tema de los niños, para vender una fiesta que realmente tiene un trasfondo oscuro como algo bueno, como algo inocente, como es simplemente mandar niños a recoger dulces, a disfrazarse. Pero todo lo que nos has dicho anteriormente se ve que sí es una cuestión hasta peligrosa, sí es una cuestión oscura. Y con lo de los disfraces de los niños, como te digo, tal vez se da mucho que los niños se disfrazan de cosas inofensivas. Los ves vestidos de doctor, los ves vestidos de personajes de Marvel, de Superman, de Batman. Y si bien es cierto, pues sí es algo inocente, pero también podemos ver niños vestidos de asesinos en serie que han sido famosos en otros países. Entonces, pucha, ya ahí hay un tema, ya hay algo ahí, ¿verdad? De fondo. Volvemos a lo mismo. Hay un tema oscuro de fondo. Sí, precisamente por todas estas cosas que suceden en esta celebración,
como lo decíamos anteriormente, bueno, son energías negativas mayormente las que se atraen. Y eso también explica un poquito tal vez del porqué las situaciones de cada uno de los que estamos aquí ha experimentado, se puede decir que cerca de estas fechas tal vez, porque son energías negativas, como les decía, y esto creo que también abre puertas a espíritus nada agradables que nos pueden complicar un poquito la vida. Por ejemplo, bueno, yo tengo experiencias un poco heavy, como dicen por ahí, un poco pesadas, pero vamos a empezar con Andrés. Bueno, la verdad es que eso que decís es cierto. Al final son puertas que se abren, son malas energías, sea como sea. Es un ambiente pues pesado. Ya uno con solo ver pues casas, la forma en las que se decoran, el tipo de trajes y todo eso, ya uno sabe que ya no es algo normal, y es algo que pasa precisamente pues en esa fecha, porque es la fecha en la que se celebra. Pero yo estoy consciente de que muchos de nosotros, o los que nos están escuchando, y tal vez pueden después dejarnos sus comentarios ahí de las experiencias que han tenido, hay cosas que uno, por más que trate de darle vuelta y de no caer en una sugestión, hay cosas que definitivamente no pueden explicarse, y son ya cosas un poquito fuertes, un poquito oscuras, y que pasan durante el año. Si pasan durante el año, ahora imagínate una fecha en la que está dedicada precisamente a hacer cosas para que precisamente esas cosas feas pasen. Y experiencias pues de todo. Yo creo que los tres que estamos aquí tenemos material para varios podcasts que son, esas son cosas que uno de verdad no encuentra cómo, y no queda más que pedir orientación, ayuda de otro tipo de personas un poquito tal vez más encaminadas. El hecho de la oscuridad, digamos, que tiene que ver con Halloween, las brujas y las hechiceras, es un tema que a mí por lo menos sí me ha tocado vivirlo muy de cerca, casi que desde pequeño. Hemos experimentado cosas así como qué sé yo, me acuerdo así vagamente, había una pared en mi casa, por ejemplo, que se llenaba de moscas, muchas moscas, y que tal vez uno en la inocencia pues nunca le puso atención. Ya después grande se ha dado cuenta uno que era otro tipo de energías, no era algo normal. Sí, o sea, no es normal que en tu casa haya una sola pared, la única, y solo esa se llena de moscas. Y yo recuerdo, de lo que me acuerdo así vagamente, eran moscas que incluso no eran moscas que volaban. No era que vos podías llegar y espantarlas, sino que estaban ahí. Y tiempo después, no, muchos años después, ya incluso ya no vivíamos ni en esa casa, y hablando de estas situaciones con mi mamá, que en ese momento nos contó, pues resulta que en mi casa había un entierro. Una señora conocida de nosotros, parece que pues en un tema de oración y todo esto, estaba intercediendo por la familia de nosotros, por mis papás, y esa señora logró encontrar en su oración, ella logró ver en qué parte de la casa estaba, con la sorpresa de que me contaba mi mamá que sí, efectivamente fueron donde la señora dijo, escarbaron y encontraron todo este tema de frasquitos con un agua y incluso un papel. Que vayan a decirme ustedes, un papel que tiene letra escrita en lapicero dentro de un frasquito con agua, y que el papel no esté deshecho, ni la tinta esté corrida, ni nada. Se leía perfectamente los nombres de mis papás y todo el tema. Eso por lo menos así muy superficial, porque hay temas que yo creo que podemos dejarlas para meterles un poquito de carnita en algún otro programa para poder comentarlo, pero por lo menos para que sepan que sí, o sea, estas cosas pasan. A mí me ha pasado y tengo experiencias. En este momento hay una situación, o sea, están pasando situaciones en mi casa que estamos tratando de resolver. Eso lo podemos ver también más adelante, pero Esteban tiene sus experiencias también. Claro, Andrés, ahora que contás eso, de verdad, uno tal vez en el momento no le prestó la atención o no lo vio con otros ojos, y luego te das cuenta ya con los años, con la madurez, que son cosas que no son normales o que no tienen algún tipo de explicación
racional. Y podemos ver que hay gente que también se dedica a este tipo de cosas y que utilizan la fecha de Halloween para potenciar este tipo de trabajos. Y antes de contarles una pequeña experiencia por ahí, quería recordarles nuevamente que están los comentarios en YouTube, en Spotify, para que ustedes compartan con nosotros si alguno tiene alguna experiencia, porque sabemos que hay personas que han tenido experiencias muy leves, muy light, podríamos decir que escucharon algo, que vieron una sombra, pero sabemos que hay personas que también han tenido experiencias más fuertes, ¿verdad? Entonces, si de casualidad alguien que ha tenido alguna experiencia que la quiera compartir, que quiera hablar del tema, nuestros micrófonos están abiertos para poder hablar sobre eso, que nos comenten y como les decía antes, enriquecer más el podcast. Yo personalmente tengo que contarles que tuve, gracias a Dios, la dicha de trabajar varios años en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social, y creo que el tema hospital genera muchas vibras. Sí, es un tema. Esos lugares son pesados energéticamente, sí. Porque, bueno, viene vida y se va la vida ahí también, ¿verdad? Correcto, Lucho, tenés toda la razón. Creo que para nadie es un secreto que un hospital sí es tiene una vibra muy fuerte, tanto positiva como negativa, como bien lo decís. Podemos hablar de un servicio de maternidad donde todos los días nacen niños y es una alegría y todo el tema, pero también donde hay todos los días fallecimientos de personas de cada persona que fallece es un mundo, es una cabeza llena de experiencias, de vivencias. No sabemos en qué condición llegan a fallecer, hablando en el tema espiritual, ¿verdad? No tanto fisiológicamente, sino en el tema espiritual, si están bien, si están en paz, si si están con Dios, si están con algún otro ente. Ahora que decís eso, más allá de patologías y todo este tema de por ejemplo esquizofrenias y todo eso, ¿conoces o te contaron, vos que trabajaste ahí, sobre alguna persona que no necesariamente tenga algún caso de esquizofrenia, sino que ya es una cosa que, a ver, un médico se prepara y estudia y son años y libros y todo el tema para poder detectar ciertos síntomas, como que algún compañero, algún incluso de los grandes del hospital pueda decir, no sé? No le veo por dónde. Sí, que no. No hay cómo explicar eso. Verás que ese tema se da mucho en lo que es psiquiatría y pues parece algo de película, pero en la realidad se da que hay personas con enfermedades psiquiátricas que hay veces no evolucionan con medicamentos, que hay veces la clínica o el patrón de síntomas que deberían tener no calzan tanto con eso. Entonces a uno le queda la interrogante si habrá algo más ahí, más cuando después cuenta por medios familiares o de la misma persona, que son personas tal vez que nunca fueron creyentes en Dios, que tenían prácticas raras, que te puedo decir que yo jugaba Ouija, yo jugaba a hacer sesiones espiritistas para hablar con personas fallecidas. Entonces ahí personalmente a mí me queda mucho la duda de que se da mucho de estas sesiones que es que vos querés saludar a tu abuelito fallecido y entonces hacen una sesión y no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Puede ser que sea tu abuelito, puede ser que sea un ente algo más oscuro. Entonces, y son personas que como te digo, tal vez no responden al tratamiento farmacológico y entonces da para pensar si atrajeron algo, si tienen algo que los pueda estar haciendo actuar de una u otra manera. Y también les quería comentar una experiencia que a mí me marcó, porque te puedo decir, no fue una experiencia que yo viví, nos la contó una supervisora de turno, pero creo que a todos nos ha pasado esto, que hay experiencias que nos cuentan que vos decís, no, eso es paja, es una persona charlatana que cuenta, como dicen, cualquier cuento y es puro meterio, ¿verdad? Pero hay personas que sabemos que si me lo contó fulano, que si me lo contó Lucho, que si me lo contó Andrés, yo voy a decir, pucha, esta no es una persona que va a estar hablando paja. Y esta supervisora, me reservo el nombre, nos contaba que hoy en una madrugada había un paciente que estaba delicado
¿verdad? Prácticamente uno con la experiencia de los años, hay pacientes que vos decís, yo creo que no amanece, va a fallecer, ¿verdad? Ella nos contaba que hizo su ronda y fue a lo de los baños que hay ahí para lavarse los dientes después de comer y todo el tema. Ella se está lavando los dientes en el lavatorio y, como han visto en muchas casas o en muchos lugares, están los lavatorios y está un espejo. Ella se está lavando los dientes, se agacha para escupir, enjuagarse la boca y todo el tema. Ella se levanta y en lo que ella se levanta ve este paciente atrás de ella. Está atrás de ella viéndola y viene el punto que es, a mí se me erizó la piel, más que me lo contó a la madrugada. Donde uno dice, no hombre, eso no es. Vi el paciente atrás de ella, era un paciente amputado de las dos piernas. No tenía como poder estar de pie. Entonces ya nos contó eso y a mí se me puso la piel chinita por la persona que me lo contó, porque no es una persona, es una señora mayor que no, muy seria, por cierto. Cuando ella estaba supervisora, uno decía, ay, está fulana, ¿verdad? Que sí, como cierto tipo de historias que uno escucha y uno dice, sí. Pero, ¿cómo te explicas que ella te cuente eso? O sea, ella dice, se levantó y en el espejo atrás estaba ese paciente amputado las dos piernas. No tenía cómo estar ahí. O sea, si fuera que llegó una silla de ruedas, pues jamás iba a estar a la altura de ella, porque obviamente en silla de ruedas está sentado y quedaría más bajo. Ella se asustó, salió corriendo al baño y no, el paciente estaba acostado en la cama. Entonces, ¿y era el paciente? Y era el paciente que sabíamos, porque obviamente en un salón donde hay 40 pacientes, no todos, es muy raro que hayan 2-3 pacientes amputados de las piernas, era el único. Entonces son esas experiencias que uno dice, pucha, ¿verdad? Es algo serio. Y también, hablando del tema de Halloween, que es el tema que nos ocupa hoy, en octubre siempre había como esa vibra, ese ambiente, más si trabajabas en turno de noche, que la gente decía, uy, viene Halloween y hay más sonidos, más bullitas, más sombras, más cosas, y hay gente que es más perceptiva para eso. Entonces, como yo no les mentiría si yo les digo que el 31 de octubre pasó X o Y cosa, pero sí, las semanas antes de esta fecha sí pasaban cosas, había una vibra pesada. El instrumental que se usa en los hospitales generalmente es de acero inoxidable, entonces es un material que hace mucha bulla, y más si estás a las 2 de la mañana. Entonces si se cae un cacho, si se cae un bidet, hace mucha bulla, y pasaba mucho que en el cuarto donde se guardaba este instrumental de acero inoxidable sonaba que se caía algo y hacía el escándalo, y íbamos a ver y no había nada, todos estábamos estantes. Entonces eso sí les puedo asegurar, y eso sí lo viví yo, que en las semanas antes del 31 de octubre sí se ponía pesado el ambiente, y pasaban, si esto pasaba durante el año de vez en cuando, cerca del 31 de octubre sí se potenciaba más el tema. Sí, es que como comentábamos anteriormente, los hospitales son lugares, creo que energéticamente cargados, ¿verdad? Porque ahí, aparte, como decía Andrés, tal vez llegan personas con alguna enfermedad mental, pero también llegan personas ya que van ahí a vivir sus últimos momentos. Y también conozco de personas, también tengo familiares que trabajaron ahí por más de 30 años en un hospital, que próximamente los vamos a traer también para que nos cuenten todas sus historias, porque ellas me las han contado a mí, y son historias que marcan, de verdad. Andrés, no sé si alguna historia así específica que tengas que nos puedas compartir. Así de esas que uno dice, pucha, pucha, sí. A ver, antes de irnos a vivir donde vivimos actualmente, la casa donde vivíamos era de 2 pisos, y en ese momento mi sobrinito pues estaba pequeño, podía tener sus 2 años tal vez, ya caminaba, y pues era tal vez, ¿qué te puedo decir? 2 de la tarde, una cosa así. Estábamos abajo, en la planta de abajo, mi mamá, mis hermanas, la mamá del chiquito que es mi hermana, pues estaba con nosotros, y como mi sobrinito pues se había dormido, ella lo llevó al cuarto de arriba
y lo acostó en la cama para que durmiera ahí mientras nosotros estábamos abajo, que no le molestara el ruido ni nada. Y sí sabíamos que había algo, o sea, que andaba por ahí molestando, pero son de esas situaciones que como les decimos, uno trata de buscarles un sentido y no, que no sea meramente una sugestión. Pues mi sobrinito estaba dormido y resulta que obviamente el piso de la segunda planta era madera. Estamos abajo y nosotros escuchamos donde él se baja de la cama y empieza a caminar. Escuchamos los pasitos donde van siguiendo hacia las gradas. Mi hermana se asusta y dice, va a bajar las gradas. Entonces ella se acerca y resulta que mi sobrinito no estaba. Entonces sube las gradas, va al cuarto y mi sobrino está dormido. Entonces ya ella baja y dice, no, estaba dormido. Al rato pues vuelve a pasar. Escuchamos que se baja, camina otra vez hacia las gradas y mi hermana ahora sí ya se levantó, va y se asoma otra vez y no lo ve. Vuelve a subir y resulta que está dormido. Eso pasó 3 veces, sí, tal vez 3 veces, donde ya nosotros dijimos, no, aquí, o sea, estaba mi mamá, mis 2 hermanas, yo, o sea, estamos hablando que eran 4 personas viviendo la misma situación. Todos escucharon los pasos. Sí, porque todo el mundo es así. Más bien mi otra hermana fue así como cerremos la puerta para que no, pues se viene levantando, para que no le dé el aire y se vaya a resfriar o algo. Mientras mi otra hermana va a revisarlo y resulta que no, que él nunca se despertó ni se bajó de la cama. Ya fue cuando mi hermana ya se asustó mucho. De hecho se puso a llorar porque repetir la misma situación 3 veces y que no sea nada en realidad, que él esté completamente dormido. Terminamos quedándonos arriba con él y hasta que se despertó y comentando la situación. Pero sí son cosas que uno dice, ¿cómo haces? O sea que sí, que no hay explicación. Además, si lo escucharon varias personas, ¿verdad? Sí, y todo el mundo estaba en que se había despertado y había que cuidarlo de que no bajara las gradas, pero resulta que no. Y no fue una vez, sino que fueron 3, 4 veces, no me acuerdo. En realidad fueron varias que ya uno dice, no, eso que les digo, que uno trata como de buscarle el sentido de tal vez algún ruido, una puerta, no sé, fue el viento. Sí, la clásica. Sí, el viento. Pero no, hay cosas que no. Como dice Lucho, creo que también lo que por decirlo de una manera, agrava la situación, que hace que uno lo piense más, es que son varias personas que escucharon lo mismo. No es valga la redundancia, lo mismo. Es decir, a mí me pareció, yo creo que lo escuché decir, no, yo lo escuché, vos también. Estamos escuchando, viendo lo mismo y es algo que no está pasando. Entonces, y es algo que no entra, precisamente por eso es que lo llama a uno la atención, porque no es algo que entra dentro de algo normal. Ya es algo que uno se sale y no lo escuché yo, sino que fuimos varios. Otra que tengo así que me acuerdo rapidita, cuando Esteban, que fue catequista conmigo, no sé si él estaba en ese momento, mi mamá era coordinadora y estábamos preparando las primeras comuniones. Entonces vamos a la parroquia a decorar el altar con las flores y todo el tema. Mi mamá en esa época, como les digo, era coordinadora de catequesis, entonces pues siempre ha sido un poco quisquillosa y delicada, digamos, las cosas tienen que ir bonitas, rectitas y bien hechitas. Aquí donde vivíamos nosotros, pues en ese momento no habían calles pavimentadas ni nada, entonces era mucho polvo. Y si llovía era mucho barro. Calles barriales. Entonces era un tema de, bueno, vamos a decorar la iglesia y para que los chiquitos ni se ensucien ni se empolven, porque tienen la costumbre de sentarse y poner los pies en la partecita donde la gente se arrodilla, el reclinatorio. Entonces lo que pensamos fue forrar los reclinatorios con papel periódico, un tipo de papel nada más para que se mantuvieran limpios y ellos no se ensuciaran ni el vestidito ni el pantalón. Bueno, decoramos toda la iglesia. Eso fue un sábado. Las primeras comuniones eran domingo. Eso fue un sábado en la tarde noche. Me acuerdo que terminamos tarde, ya, ¿qué te puedo decir? 8 de la noche. Los que estábamos ahí catequistas,
Se decoró, se pusieron flores, se dejaron listas las cosas que se ocupaban, se dejaron los reclinatorios listos para que al otro día pues nada más llegáramos y empezar a recibir a los chiquitos, acomodarlos donde iba cada uno. Bueno, no terminamos, cerramos y nos vamos para la casa. Al día siguiente, domingo, ¿qué te puedo decir? La misa era 10 de la mañana. Llegamos como a las 8 a abrir, a terminar de acomodar lo que faltaba. Resulta que en uno de los reclinatorios habían sobre el papel unas huellitas de piecitos pequeñitos, como que alguien hubiera caminado por el reclinatorio. Piecitos chiquititos de chiquito, ¿Qué tan chiquito? Como un bebé. un chiquito que puedo tener 3 años, una cosa así, un pie pequeñito, en todo el reclinatorio. Solo ese. No, ahorita no recuerdo si era de los que estaban más adelante o más atrás, pero de haber, éramos 8 o 9 catequistas que estábamos de 15 años para arriba. Obviamente estábamos en la iglesia, estábamos haciendo trabajos para o sea, era cosa de adultos. No habían chiquitos, y las que tenían chiquitos o no llegaron o no los llevaron. Y nosotros nos encargamos de dejar todo listo, de dejar cerrado, y al otro día los primeros que llegamos fuimos nosotros. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo lo explicas? Sí, porque no son cosas que uno ya ahí no tiene ni explicación ni cómo entenderlo, porque era o sea, no habían chiquitos, nada. Por eso, si se lo llegaron a comentar al párroco. Ah, sí. De hecho, en ese momento el padre Víctor, que por cierto yo no sé si podemos traerlo en algún momento. El padre Sería Víctor buenísimo. tiene historicillas Claro. de no sé si 2 o 3 casos de gente de aquí que ya tuvo que ir a intervenir en cuestiones ya espirituales un poquito fuertes. Imagínate la riqueza de experiencias que puede tener un sacerdote. Pero sí, en ese momento se lo comentamos. Yo no me acuerdo en realidad cómo se resolvió, qué fue lo que él nos dijo. Pero no sé, puede ser tanto algo bueno como algo malo. No sé si algo malo se Puede manifestar. se puede manifestar en una iglesia. A lo mejor sí. Pero sí fue muy curioso porque te deja bailando ahí Sí, por más que uno quiera buscarle una explicación, no la encontrás. Sí, bueno, y ya de niños, ahorita que lo contaba Andrés, se me puso la piel de gallina, como decimos aquí, ¿verdad? Porque creo que los niños, bueno, son ya estando en el mundo, son espíritus sin malicia, ¿verdad? Son puros, ¿verdad? Entonces ya del otro lado aún deben de ser más puros. Quién sabe qué podría, si de verdad un niño también lo pone a pensar a uno, porque también hay entidades que se hacen pasar por niños, también por algún conocido o familiar uno que partió, y también por ahí para entrar a hacer sus maldades, ¿verdad? Correcto. Y como le repito, en este tema creo que no hay ciencia cierta sobre cómo podemos explicar una manifestación de estas. Creo que queda a criterio de cada persona que lo vivió, que lo vio, y sobre también qué experiencias ha tenido en su vida para creer que esto pueda ser algo paranormal, que pueda ser algo de otro plano espiritual, o simplemente habrá gente que no cree y dice no, algo pasó, o un chiquito se metió, o esa persona que dice que vio eso no fue eso, fue que le pareció que vio otra cosa. Pero como les decía al principio del podcast, somos respetuosos de la opinión de cada persona. Si cree, si no cree, pues queda muy a criterio de sus experiencias, de lo que ha logrado ver a través de su vida. Y como les repito, es una cuestión de compartir experiencias, y queda a criterio de cada persona creer o no creer. Sí, bueno, ya para finalizar, bueno, les voy a contar lo que sucedía en mi casa, porque lo más heavy que yo he experimentado es en mi casa, ¿verdad? Pero bueno, en mi casa creo que sucedían cosas, porque ya por dicha y gracias a Dios dejaron de suceder, pero recordando ciertas vivencias,
Creo que también lo amarro porque ahí precisamente hubo un entierro indio. Entonces creo que tal vez por ahí se podría explicar todas las cosas que estaban sucediendo en mi casa. Porque me acuerdo precisamente con un amigo mío, cuando estábamos chiquitillos, que yo llegaba a la sala y veía unas pequeñas vasijas que me contaba que el abuelo había encontrado cuando habían construido la casa de ellos. Entonces, por lo que yo deduzco, tuvo que haber habido un entierro indio. Pero bueno, en mi casa eran como por temporadas, era como por Halloween. Pasaban, luego dejaban de suceder y volvían otra vez estas situaciones. Me acuerdo una vez un compañero que llegó a hacer un trabajo para el colegio que casi se va de la casa. Casi se va corriendo. Se va corriendo, sí. Pero bueno, yo le dije, sí, tranquilo, eso es normal. Yo ya me había acostumbrado a estas situaciones. Me acuerdo que sucedía mucho que se encendía los televisores y se cambiaban los canales solos, ¿verdad? Ahora, si fuera que solo fuera un televisor, uno dice, bueno, es el tele que ya hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero bueno, eran varios. Y teníamos un equipo de sonido que nunca se usaba. En realidad mi mamá lo había comprado y nunca se utilizó. Lo usaban más yo creo que lo usaban más los espíritus que los vivos. Les gustaba la música. Les gustaba la música porque me acuerdo que varias veces estábamos en la sala hablando y el equipo de sonido se encendía y como el televisor se cambiaban las emisoras y se subía y se bajaba el volumen. Y lo más pesado o oscuro que me sucedió, porque a mí siempre me pasaban estas cosas y podía tener yo como unos 15 años y me acuerdo que siempre me pasaban a mí precisamente. Yo decía, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cada vez que me pasaban estas situaciones me iba y me metía en la cama de mi mamá. Y entonces mi mamá me decía, ay, Luisito, qué pereza otra vez con usted, ya está escuchando cosas, ¿verdad? Lucho, pero ¿qué situaciones pasaban? ¿Escuchabas? ¿Vías? ¿Qué era lo que percibías? Recuerdo una vez que yo tenía un póster de este personaje Sméagol del Señor de los Anillos en mi cuarto. Entonces mi mamá siempre me lo veía y siempre me decía, ay, Luisito, ese bicho no me gusta, porfa quítelo. Entonces yo le decía, ay, mamá, ¿eso qué me va a pasar? Como la tercera vez que me lo había dicho, fue una noche y bueno, yo ya me estaba quedando dormido en mi cuarto. Y eso que uno ya se está quedando como entre dormido y despierto. Ya uno no sabe si está soñando o está viviendo la realidad, ¿verdad? Entonces, en eso que estoy en ese trance, que de hecho he escuchado personas que también dicen que en ese trance es cuando los sentidos se vuelven más agudos a estos entes. Entonces estaba yo en este trance y yo había cerrado la puerta, escucho que me tocan la puerta. Preguntaron, ¿podemos pasar? Y bueno, uno ya dormido en eso que va a pensar. Entonces yo nada más me acuerdo que les dije que sí. Y en eso siento como que se me sientan al lado de la cama. ¿Y vos sentiste en la cama donde alguien se sentó? Sentí la cama donde alguien efectivamente se sentó, como cuando vos estás acostado en la cama y llega alguien y se te sienta a la par tuya para hablarte o conversar con vos. Se sentaron en la cama y me dijeron, uy, qué frío que hace aquí, vea, tóqueme el dedo. Y ahí fue cuando yo sí ya dije, pucha, algo está pasando y me desperté. Me fui donde mi mamá me metí en la cama de ella. Y pues otra vez me dicen, ay, Luisito, qué pereza ustedes y sus cosas, ¿verdad? No. Me dice, bueno, quédese por esta noche. Y ya nos estábamos quedando dormidos y cuando empezamos a escuchar que empezaron a brincar en mi cama. Y entonces, claro, los dos lo escuchamos. Y al lado del cuarto mío había una computadora. Entonces mi mamá me dice, ay, Luisito, se están llevando la computadora por la cama, ¿verdad? Porque encima de mi cama había una ventana. Efectivamente, los dos escuchábamos que si alguien ni siquiera era alguien, eran como
2 o 3 personas que estaban saltando en la cama porque era un ruido ya bastante fuerte que nos despertó. En eso yo muy valientemente voy y agarro un cuchillo, según yo, para hacerle frente al ladrón o a los ladrones, y abro la puerta y en el preciso momento que abrí la puerta se detuvieron los sonidos y no era nada. Y me acuerdo que llamamos a la policía, ¿verdad? El policía llegó, le explicamos lo que pasó y nos dice: estos temas yo no los puedo ver. Aquí yo me voy toca un sacerdote y que les vaya muy bien y no hay nada y hasta luego. Entonces son temas que uno dice, de verdad, si hubiera sido una persona que lo escuchó, a uno le queda la duda, bueno, seré yo que solo lo escuché yo, pero bueno, no. Y hace unos días hablaba con mi mamá y recordábamos este episodio ahí que pasó en mi casa. Ella dice que fueron los duendes, pero bueno, nunca sabremos qué fue lo que sucedió. Yo creo que ese es el meollo en estos temas, ¿verdad? Que nunca vamos a saber qué fue lo que sucedió realmente cuando pasan este tipo de experiencias. Sí, pero bueno, yo creo que ya nos extendimos un poquito más de la hora que teníamos pensado hablar. Entonces, Andrés, no sé si tenés algunos comentarios finales ya para ir finalizando. No, pues sí, ya pasamos un poquito de por un par de temitas. Ahí vimos un poquito lo del Halloween en temas de, más que todo, del origen. Vamos a ver qué podemos recolectar en este próximo 31 ahí, como para poder compartirles tal vez algún recuento de lo que suceda este año. Y hemos visto tal vez también un poquito de historias que como para poder abrir un poquito poder abrir un poquito ahí la palestra de las cosas pues que queremos compartir con ustedes. Yo creo que ya con eso podemos ir tal vez cerrando y agradecerles a todos los que están por ahí, los que nos han escuchado, los que nos han tenido la paciencia, y invitarlos a seguir escuchándonos. Yo creo que este es el primero de ojalá varios. Hay varios proyectos que queremos hacer, que queremos ir dándoles forma y simplemente para el entretenimiento de ustedes, tratar de darles una versión un poquito más para ver, tal vez más ecuánime, no dentro del fanatismo ni dentro del irrespeto, sino que tratar de abarcar los diferentes ángulos, ver las preguntas, ver las opciones, y que ustedes pues al final se genere un criterio. Entonces creo que la mesa estuvo servida con bastante información, y la otra semana creo que va a estar bueno el tema. Así es, Lucho, la otra semana tenemos un tema súper interesante. Y bueno, primero agradecerles a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado, y espero que puedan comentarnos, y si alguien tiene alguna experiencia y que pueda compartirla con nosotros, vamos a estar encantados de escucharlo, de analizarla, de ver, ¿verdad?, qué fue lo que pasó ahí. Y de una vez les hacemos la invitación para el próximo episodio o capítulo, como quieran verlo, que va a ser un tema muy interesante que también tiene mucha tela que cortar. Bueno, hasta luego, y los esperamos la próxima semana en un episodio más de Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Y así hemos llegado a la conclusión de otro episodio más de Ghostcast. Por favor, suscríbete, compártenos sus historias, y por esta noche te recomendamos mantener la luz encendida.